Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Doctor Mendieta. ¿Cómo le vamos, Mario Espinosa? Qué gusto. ¿Cómo están los amigos? Esta formalidad. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Felicita. ¿Qué tal, Mario? Con el agradecimiento siempre. Gracias por todo. Mario, ¿qué dices? A ustedes por seguirnos todos los domingos. Esto es El Pentágono y quiero agradecer al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública que nos da la oportunidad de aparecer en todo el mundo a través de YouTube, apenas, casi simultáneo con este programa, y a la red de Rubí que nos está repitiendo también, que nos está amplificando este programa. Han ocurrido varias cosas en la semana con Sipo. Se ha desinflado prácticamente en su totalidad el movimiento por ahora. Las redes sociales están hirviendo sobre este tema. El tema marítimo, donde han habido unos coqueteos, pero inmediatamente se esfumaron, merced a declaraciones donde el Papa, etcétera. Hay un tema importante ahí. Hay otros, la UMS, la Universidad Mayor de San Simón, se desinfló, aparentemente, y luego de varios meses de conflicto puede llegar a una solución, pero no quiero dejar de pasar este programa sin darle un sentido pésame a toda la familia de don Miguel Dueri, quien nos dejó hace algunas horas. Él es el director, dueño de Radio Panamericana. En radio no pasé por ahí, les digo honestamente, pero en radio una escuela que supo llevar don Miguel Dueri hacia adelante para varios periodistas, muchísima gente de radio que supo pasar por allá y que ha dejado indudablemente una enseñanza. Don Miguel Dueri lo estoy recordando como presidente, además de Arbora, ¿no? Y además de su hotel, y además embajador en Egipto. En un momento dado, embajador en Egipto, sobre todo un hombre de bien que ha dejado huella, indudablemente, de discos, ¿cómo se llama? Discolandia, cuando, hacer discos aquí era realmente una labor quijotesca. Por todo eso, pero sobre todo por ese corazón periodístico que lo tuvo, mi más sentido pésame a la familia. Empezamos con Sipo. ¿Se desinfló con Sipo? Sí, parece que sí, ¿no? Porque esta madrugada han tomado la decisión los dirigentes cívicos de Potosí de suspender las medidas de presión, hacer una especie de cuarto intermedio, sin dejar de lado, yo diría, los mensajes políticos. A mí eso me preocupa bastante el movimiento cívico potosinista. Comparto con ellos las reivindicaciones regionales, el pedido de tener trabajo, de tener mejores oportunidades dentro de Potosí, pero en las últimas horas en la dirigencia de cívicos de Potosí ha surgido un discurso político. Uno en contra del gobernador, en contra del alcalde, pidiendo la renuncia de estas dos autoridades que son parte del movimiento al socialismo, declarando personas no gratas a las autoridades del Poder Ejecutivo y además lanzándose ya oficialmente a la campaña en contra del referéndum por el estatuto autonómico. Esos temas me parece que desvían un poco la atención respecto al asunto central que tiene que ver con la reivindicación regional de Potosí, que tiene que ver más bien con demandas económicas, más que políticas. Yo no sé si todos los ciudadanos potosinos van a estar dispuestos a acompañar estas demandas políticas, porque yo creo que ellos han ido a una protesta de más de 20 días por un tema económico. Sin embargo, es también comprensible que suceda de esta manera después del desplante que les ha hecho el presidente Evo Morales aquí en La Paz a los dirigentes de Comcipo y después de este frustrado diálogo que lamentablemente no ha llevado a una solución del conflicto. Lo que ha pasado es que el conflicto se mantiene latente y que se ha tirado para adelante. El conflicto definitivamente no se ha resuelto. La popularidad que se ha visto a favor de los dirigentes de Comcipo en el retorno a Potosí, yo creo que puede crear una onda de opinión que no se anime, porque uno ve tanta gente en la calle, que no se anime a señalar qué ha sucedido mal en el conflicto potosino, ya no desde la óptica del gobierno, ahora que entraré luego, sino desde por qué Potosí, con un movimiento de tantos días, con una adhesión como la que se muestra por lo menos en las fotografías y filmaciones que hemos visto estos últimos días de recepción a los dirigentes que volvieron de La Paz, tiene un fracaso tan estruendoso.
Yo esta mañana leí el artículo de Roger Cortés en uno de los periódicos de La Paz y a mí me pareció una evaluación cercana a la que yo tengo. Primero, el conflicto potosino logró la condolencia nacional, digamos una cierta compasión porque hay un problema social veraz, pero no logró apoyo. Incluso en el momento en el que más dura se puso la cosa para el gobierno, con los mineros en La Paz, rápidamente una especie de censura de opinión pública hizo que ese conflicto que parecía escalar tenga que reducir el tono. Yo creo que tuvo que ver, uno, con esas incursiones hacia la violencia, dos, con una gestación de demandas mal calculadas. Sí, digamos, para poner un ejemplo, y creo que esto tiene que ver con la dirigencia, por más popular que sea, si las demandas se hubieran concentrado en empleo y en salud, o solo en salud, es probable que en un tema en el que el propio gobierno reconoce que poco o nada ha hecho, la demanda potosina habría sido mejor escuchada y probablemente habría sido menos fácil para el gobierno lograr un fracaso potosino como este. Yo creo que eso es imperioso hacerlo desde la opinión pública, evaluar las condiciones de fracaso, porque muchas veces noto que en los medios basta que una demanda sea popular o tenga mucho apoyo en la calle como para que pocos se animen a señalarle sus defectos. Y la segunda parte es el gobierno. El gobierno yo creo que quiso caracterizar, como suele hacer, como un evento político. Y creo que lo que dijo Mary al inicio abona un poco la tesis del gobierno, pero es una tesis exagerada. Creo que una correcta caracterización de este asunto potosino como un problema, una cuestión social, habría sido más exacta y habría evitado las exageraciones de retórica del gobierno. Creo que el gobierno no es que elige la retórica solamente porque se desahoga de mejor modo. Elige esa retórica porque le gusta ganar por goleada. Le gusta que cualquier adversario suyo no pretenda legitimidad para discutir democráticamente. Y por eso que son chilenos, que son políticos, que Manfredo Reyes Villa, cuando uno bien podrían haber incluso deseos políticos, aspiraciones políticas, pero creo que ignorar la caracterización social del problema potosino es una cosa que ha ahondado la frustración potosina. Y yo creo que en vano el MAS se ha ganado más frustración en Potosí en contra suya. Y termino con una cosa. No se puede negar que Potosí ha votado por el MAS. Y que después del 2010, en un conflicto con frustraciones parecidas, creo que este ha sido más hondo, ha vuelto a votar por el MAS. Los propios potosinos deberán evaluar en qué quedamos, porque esas mismas autoridades del MAS son las que no han ejecutado el presupuesto potosino en alcaldías y gobernaciones por un montón de dinero, y uno no sabe ahí realmente si hay una reacción algo esquizofrénica. Empiezo con lo último que decías de el 2010 hubo este problema, este conflicto más o menos de similares características, casi 19 días de conflicto y de paro en Potosí, y este que tiene más de 20 días. La gente vota por el MAS, la gente sigue votando por el MAS. Y a mí me parece que la estrategia del parte del Ejecutivo ha sido de doble partida, es decir, como si tuviera dos manos. Por un lado, ministros y autoridades, hasta el vicepresidente, intentando dialogar desde diputados y senadores también, las cabezas de ambas cámaras, intentando dialogar con los dirigentes del CONCIPO, y por otro lado, el presidente haciendo su trabajo, haciendo lo que decía el anterior programa de honor al líder de democracia de audiencia, es decir, portándose tal cual y brindándose a su alrededor respecto a este tema, sin quitarle el nivel de importancia que se merecía dentro de los medios. Pero además esto se cruza con varios titulares que han ido saliendo igual a lo largo de la semana, de los que me imagino igual que hablaremos ahora, el tema del mar, por ejemplo, el Papa, el tema de la reelección, varias cosillas así que más o menos sueltas han ido saliendo a lo largo de estas semanas de conflicto, y que obviamente la sociedad, o los dirigentes potosinos primero y la sociedad en Potosí no ha sabido, por lo menos los dirigentes no han sabido manejar, creo, estratégicamente esto. Quizá tiene que ver un poco también con el tema de la violencia, sí, pero tampoco hay que ser, uno no puede ser, digamos, demasiado sagaz y perspicaz para saber que Potosí está mal. Está mal y no es una región que esté en óptimas condiciones respecto al resto, pero más allá de eso, ¿qué estrategia más ofrecían los potosinos? Más allá de ver el sentimentalismo del dirigente Yalli, quizás estoy siendo muy crudo con esto, pero
o más allá de ver la frivolidad que se ha visto en las redes sociales respecto a ese perrito que salía por todo lado. Y ahí yo entro a ese tema de las redes sociales, otra vez criticando. El filósofo decía, el me gusta se ha convertido como una especie de amén hoy en día en las redes sociales. Es decir, estamos, sobre todo en Facebook, estamos dentro de una gran iglesia, dentro de una sinagoga digital enorme, en la que todos entramos a canalizar todos nuestras frustraciones y nuestros pecados, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que el mismo gobierno se ha dado cuenta que no trasciende más allá de esto, que se queda ahí, digamos, en esta esfera de la frivolidad. Ese es mi punto de vista. Y por otro lado, el presidente, como decía, parapetándose estratégicamente y creo que hasta inteligentemente, en eso sí, en este conflicto, porque ni siquiera los dirigentes del CONCIPO se han atrevido a cuestionarle el liderazgo del presidente. Todo el tiempo eran solo los ministros, incluso hasta ahora, ¿no? La declaración de CONCIPO es en contra de todos, menos el presidente. Todos se tocan menos el presidente. A pesar de que el que más los ha maltratado ha sido el presidente. En la línea de Gonzalo, evidentemente hubo un gran error estratégico. Los 26 puntos eran de diferente valor. Una concentración en puntos realmente fundamentales, y lo has dicho, empleo y salud, tal vez por allá iba la cosa, hubiese sido mucho más efectivo. En segundo lugar, ahora podemos decirlo, que el conflicto ha casi terminado, ha habido una serie de errores tácticos de parte de CONCIPO. El primer error ha sido, por ejemplo, ocupar empleo y mano de obras, no sé exactamente cuántos mineros trabajarán allá. Errores tácticos en las alianzas. Yo no he visto sectores, ya lo hemos dicho acá, que tienen reivindicaciones también, como los cooperativistas mineros. Los que han participado eran los de Potosí, de la ciudad de Potosí, no los del norte, que son la gran mayoría. El ejército, el campamento del ejército de los cooperativistas está en el norte de Potosí. Y tampoco los mineros estatales, ¿verdad?, han participado. Ni los troscos en La Paz. Tercero error, ni los troscos, estaban ocupados en otras cosas. Los tiempos, si se acuerdan, la marcha fue antes que llegara el Papa, entonces el efecto de su llegada fue casi cero, porque tuvieron que replegarse. Al día siguiente que llegaron, yo me acuerdo, la víspera del Papa, cerraron la Mariscal Santa Cruz, pero después tuvieron que esperar que el Papa saliera para retomar. Y un poco la autoflagelación con un paro que finalmente no castigaba a nadie más que a los mismos potosinos por el turismo. Hoy hay un artículo también de nuestro amigo Chalari que es esclarecedor de cómo funciona el turismo. No es un turismo primario, es un turismo secundario respecto a Uyuni, respecto a Sucre, pero que todos estos líos, estos problemas hacen que se pase. Estoy de acuerdo con Mary. Es otra vez, ¿no?, la salida. Jimena Costa una vez aclaró muy bien que los conflictos en Bolivia no se resuelven, ¿no? Se sale de los... Tienen salida, no tienen solución. Esto también ha tenido una salida donde el gobierno ha firmado algunas cosas y les ha dado, y los otros se han replegado. Hasta la próxima. Y evidentemente tratar de vengarse con las autoridades locales, que han tenido un papel además anodino, a mi criterio, no es parte de la salida, más bien es parte de mayores problemas, sabiendas, como han dicho, que votan por allá. Es el mismo problema de la UMS, ya que hemos tocado también eso. La UMS ha tenido una salida, no ha tenido una solución. A retirar las resoluciones del Consejo Universitario han vuelto al statu quo. Sigue el problema de los docentes que son considerados truchos por los estudiantes, y sigue el problema de la Federación de Docentes, que va a querer titularizarlo a la primera de cambio de la FUL o de algún giro, digamos, un poquito más conservador que haya en la facultad. Lo que me preocupa es los acuerdos que han firmado los ministros. Yo no he leído, si ustedes lo han leído, una de las promesas que hizo la ministra de Salud, que era un hospital de tercer nivel en Potosí. Por lo menos lo que leí, los puntos que habían firmado, el documento que firmado de prensa, no he leído esto, tal vez me equivoque. Pero si estamos en eso, otra vez escucharemos el discurso de Quintana diciendo que hubo una ministra demagoga que prometió cosas y después no la cumplió. Es decir,
parece que la historia es cíclica, no se va a repetir. Se hacen concesiones, se hacen promesas, inclusive más de lo que pedían. Ellos pedían un hospital segundo nivel, le han prometido de tercero. Bueno, eso no. ¿Qué sucederá sobre esto? Al próximo conflicto escucharemos otra vez la misma letanía de acusaciones, de mentirosos y de incomprensiones que hacen que vivamos permanentemente en conflicto. Solo para responder un poquitito a Gonzalo, no creo en la teoría conspirativa del gobierno, no la apoyo para nada, no creo que los chilenos estuvieran detrás de Comcipo, no creo que Comcipo estuviera buscando federalismo y no creo que estuviera buscando cambiar al gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, por el contrario, yo creo que este conflicto lo que ha hecho es quebrar en cierta manera el discurso de la bonanza y el discurso de lucha contra la pobreza del gobierno del presidente Evo Morales, porque justamente la región más pobre de Bolivia es la que le estaba interpelando y que más allá de esta solución por el desastre, porque no ha sido una solución, va a seguir interpelando al gobierno, porque va a seguir siendo una región pobre, va a seguir siendo una región que busca empleo y que le va a seguir diciendo al presidente, esta bonanza no nos ha llegado de la manera en que esperábamos. Para seguir en la línea de Mary, yo no sé si el propio gobierno cree que los chilenos estaban detrás, de verdad, o sea, yo no creo que nadie crea eso, seriamente. Yo creo que, como apuntaba Roger esta mañana, eso de girar contra un cheque en blanco en cada conflicto para intentar poner al adversario fuera de la cancha de la legitimidad, tiene un límite. El gobierno lo usa como si no tuviera límite, y yo creo que el crédito público tiene un límite. La potencia del gobierno sigue siendo grande, pero está girando cheques. Casi, además, maniqueamente y sistemáticamente es la misma receta para cualquier conflicto. Cochabamba, Santa Cruz, el Beni, siempre hay eso. Pero yo creo que sí una enfermedad nacional es el maximalismo. O sea, el conflicto maximalista de no puedo negociar y si no logro todo lo que pido, en realidad no he triunfado. La imposibilidad de los dirigentes de convencer a sus bases y terminar siendo prisionero de la efervescencia, yo creo que es una enfermedad nacional en la que la dirigencia no está. En realidad sigue a la vocación de la mayoría, por lo general fanatizada. Y un televidente me apuntaba un dato que sí es crucial: 30% de la población de Potosí está en la ciudad, 70% en el campo. Y me hacía con un mensaje ver también que la oposición en la ciudad, en las subnacionales, obtuvo mejores resultados que anteriormente. Pero creo que son dos datos relevantes porque Juan Carlos Ejes, el gobernador del MAS, ha anunciado que no va a entrar todavía a Potosí, las condiciones no están dadas, pero sabe que por esta diferencia entre lo que es la ciudad y el campo en Potosí, sus condiciones frente a la dirigencia de Comcipo no son tan malas. Hace muchos años, 1985, marzo de 1985, el doctor Hernán Siles Suazo, en un mensaje dramático al país, dijo que iniciaba una huelga de hambre para que se puedan lograr ciertas condiciones que el país requería en ese instante y que no iba a dejar la huelga de hambre hasta que estas condiciones puedan ser vistas. Hasta ahora me estoy preguntando qué quiso decir el doctor Hernán Siles Suazo con eso. Luego los mensajes, luego de esta pausa, voy a profundizar en esta suerte de analogía, en lo que dijo o lo hizo el doctor Siles Suazo en esa época y lo que hizo Comcipo en esta otra. Luego los mensajes. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Con justa razón, Gonzalo Mendieta, que es muy jovencito, me dice que no entendí nada de esa relación entre Hernán Siles Suazo y Comcipo. Simplemente me hago una pregunta porque don Hernán Siles Suazo, recomendación de sus médicos, ojo, en 1985, en marzo, le dijeron, doctor, usted hizo varias huelgas de hambre en su primer gobierno, no es lógico que hagan una nueva. Y el doctor Siles agarró y dijo, bueno, las condiciones de pacificación del país se han dado, así que suspendo mi huelga de hambre. Y todo el mundo se miraba extrañado, decir, ¿cuál fue el motivo de la huelga de hambre? Quiero hacer simplemente una analogía y no decir cuál fue el motivo de la presencia de Comcipo en La Paz, que si bien despertó muchísimas simpatías en las redes sociales,
en activistas de las redes sociales, no hizo lo mismo en la sede del gobierno porque se sentían un tanto agredidos por algunos dinamitazos, etcétera. Sí, no era el TIVNIS, no era el TIVNIS. Me sigo preguntando a qué vinieron los dirigentes de Concipo y si tenían clara la idea, por qué se fueron, qué consiguieron. Yo tengo la impresión que lo que consiguieron es algo más de lo que se ve en la superficie. Han conseguido la atención del gobierno, que no le gusta que le presionen. A Evo Morales no le gusta que decirle qué es lo que debe hacer. Y estoy seguro que a partir de estas circunstancias el gobierno va a empezar a mirar a Potosí con un poquito más de entusiasmo. Creo que esa es la lección que deben sacar los potosinos, de decir, ok, vamos a esperar un poco más para que el gobierno se ocupe del departamento más pobre de Bolivia. Dicho lo cual, cambiamos de página y vamos a dedicarnos a ver algo que ocurrió en la última semana, en realidad los últimos 10 días, aquel mensaje que mandaron las autoridades chilenas sobre el mar, extrañamente pidiendo relaciones ya, en la respuesta del presidente inmediata, que dijo, no, sí relaciones, pero con solución previa del mar, un plazo de 5 años, se puso el presidente Evo Morales, y además mencionó a una persona que ha estado muy cerca acá y que ha estado mencionando el tema marítimo, el Papa Francisco. Obviamente los chilenos han dicho no vamos a mediar, no aceptamos la mediar, además, ¿cuál es la vaina mediar cuando estamos en La Haya? No, los chilenos fueron los que pidieron relaciones antes de que La Haya nos diga algo. Así que, dicho lo cual, no sé cuál es la perspectiva que tienen ustedes, me imagino que es muy interesante. Los expertos en política. A ver, yo he visto algunas cosas, el anuncio del presidente fue consecuencia directa y no sé si explícita de la reunión con los expresidentes. En la reunión con los expresidentes, incluso el presidente dijo públicamente, uno es humano, puede equivocarse, se nota que fue una conversación, como apuntó Jaime Paz, en la que se habló con cierta claridad. Yo recuerdo que cuando el canciller Muñoz sacó la movida de Lagos de Monterrey, otra vez la recicló, la primera reacción del canciller Choquehuanca fue una reacción que desde aquí, por ejemplo, yo observé que no era atinada, porque en realidad no se está discutiendo si vamos a tener relaciones, ambos saben que no. Se está discutiendo quién es más proclive al diálogo y quién se atrinchera. Y creo que los chilenos sacaron esa medida como para decir, ok, si ustedes tanto quieren diálogo, ¿por qué no tenemos relaciones? Eso ameritaba una respuesta, yo creo que la Cancillería no fue ágil inicialmente, como la que finalmente ha dado el presidente. Discutamos. Y, corrijo, no sugirió la mediación papal, sino que el papal se constituyera en garante. En garante, tienes razón. ¿No? Creo que lo que se está discutiendo en el fondo es cómo queda uno respecto al otro y cuán proclive al diálogo y no al atrincheramiento están las dos partes. Creo que el presidente ha tenido un acierto como consecuencia, me parece, de las sugerencias de los expresidentes, de por lo menos esta vez eliminar el verbo ácido y agresivo y sustituirlo más bien, cosa curiosa en él, por ejemplo, respecto al problema chileno, con si solucionamos este tema tenemos mucho que hacer los dos países juntos, etc. Una retórica que a mí me parece más inteligente, porque pone a Chile en una discusión sobre todo de quién queda mejor parado. Y creo que desde un presidente tiene la potencia que tiene domésticamente. Y hoy día el gobierno chileno es uno de los gobiernos más débiles de la región. Y el gobierno Morales lo contrario. Y creo que si a eso le sumamos la carta papal que leyó el presidente, la carta papal no es explícita sobre el tema del mar, pero tiene una frase que es tan abierta de oferta de todo lo que puede servir para ayudar, que muestra que, por lo menos en el asunto del debate internacional, Bolivia consolida nomás su papel de víctima, que es una cosa que los chilenos temen. La discusión de quién es la víctima y quién puede acoger en silencio y otras veces explícitamente más apoyos internacionales de que este es un asunto que debiera resolverse. Termino con un apunte sobre las consecuencias en política nacional. No dejó de ser llamativo que el presidente comience a incluir a más de los presidentes que antes denostaba tan ferozmente. Me pareció que el que más riesgos corría aceptando la pega era Tuto Quiroga, puesto que
digamos, su base en general es más radical. A mí me pareció una decisión valiente la suya. Creo que el dilema políticamente era duro, rechazar y ser objetado como el único que no aceptaba un encargo nacional, y aceptarlo como ha hecho, con la posibilidad de herir a cierta base. En las redes sociales algunos de sus ex candidatos a diputados echaban el grito al cielo, pero a mí me pareció que fue una decisión, tanto de gobierno como de expresidentes, prudente y laudable. Yo también creo que es un juego de imagen de uno y de otro país, de quién queda mejor y quién queda peor ante la comunidad internacional y ante sus ciudadanos en el nivel interno. En el caso de Bolivia, el hecho de aceptar las relaciones diplomáticas con este condicionamiento de que se resuelvan menos de 5 años y con la garantía del Papa, es una falsedad, porque Bolivia no quiere relaciones diplomáticas con Chile, porque en el momento en que se restablecieran las relaciones diplomáticas con Chile, sería como decir, el asunto pendiente está prácticamente resuelto, o sea, o no hay asunto pendiente. Por eso a Bolivia no le interesa tener relaciones diplomáticas con Chile, y por eso me ha parecido un juego político. Yo no sé si es que habrá tenido alguna intencionalidad de tapar el conflicto de Concipo. He visto muchos comentarios en ese sentido, de que justo la oferta del presidente ha salido en el peor momento del conflicto con Potosí. Ahora, el hecho de que estén los expresidentes asesorando al presidente en esta materia no significa que todo tenga agua bendita por encima, ¿no? De hecho, a mí me parece que está habiendo un excesivo manoseo de la figura del Papa. Y eso a mí me preocupa bastante, sinceramente, porque primero dice, si yo no fuera presidente, dice el presidente Evo Morales, el Papa nunca hubiera hablado del mar, ni hubiera venido a Bolivia, ni hubiera habido G77, nada, ¿no? O sea, solo porque yo existo, existen estos temas, solo porque yo soy presidente. Eso me parece una arrogancia llevada al extremo y que podría perjudicarle en su relación con el Papa. Porque al final de cuentas el Papa es pues un líder espiritual mundial, no es un líder espiritual solo de las izquierdas, aunque su discurso es absolutamente izquierdista, ¿no? Y la otra cosa que ha hecho, que me parece que ha tenido en cierta medida algún manoseo también, ha sido la carta, porque la carta del Papa es del 18 de junio, no es una carta de hace 2 o 3 días, de cuando el presidente ha planteado esto a Chile. Y en la estrategia comunicacional del gobierno se ha presentado la carta del Papa como un apoyo a la estrategia gubernamental de ofrecerles relaciones diplomáticas a Chile a cambio de la garantía del Papa. Y eso me parece un exceso. Me parece un exceso porque la figura del Papa está siendo manoseada innecesariamente. El Papa evidentemente ha estado de nuestro lado al decir, vamos, dialoguen, ha estado del lado de la víctima. Pero si todo el tiempo estamos, yo soy amigo del Papa, yo voy a ir a hablar con el Papa, vamos con el Papa, que el Papa sea el mediador, esto se puede desgastar. Ha sido una línea, ¿no? Eso de cuenta con mi cercanía y servicio para lo que pueda ser de utilidad. Se presta para muchas interpretaciones, como que igual al irse de Paraguay dijo, están siempre en mis oraciones y ruego para que los bendiga siempre a todos, ¿no? A todos y a nadie, es decir, a pecadores y a no pecadores igual a bendecir. Yo podría interpretar así fácilmente las cosas según mi conveniencia, ¿no? Entonces, en todo caso, sí coincido en este tema de quizás es una estrategia de quién se muestra el más bonito primero y quién se muestra como la víctima mayor aquí, porque no se olviden que hasta este fin de año la Haya tiene que decir algo, ¿no? Ahora, no estoy seguro, y eso me queda un poco la duda de si del lado nuestro apelar tanto a varios escenarios, es decir, la Haya, el Papa, qué sé yo, o sea, muchos escenarios más que vayan surgiendo quizá en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, sea una estrategia sólida y coherente, o sea, que demuestre realmente solvencia de que estamos yendo hacia un lugar en concreto. Es decir, si hemos ido a la Haya seriamente, hemos planteado y de alguna manera se ha visto un panorama más o menos positivo, quizá la mejor estrategia sería seguir esa línea hasta que salga una respuesta de ahí y quizás salir por otro lado. No lo sé, la verdad, porque quizás los estrategas ahí, los asesores internacionales tengan una idea, pero a mí me parece que están chocando estos asesores internacionales con los asesores de imagen del gobierno. Pues los asesores de imagen han dicho, juntaremos pues a los otros presidentes más, quizá ahí. Como es un tema que es de carácter de Estado, entonces además creo que a Jorge Quiroga finalmente esto le conviene más que le afecte en realidad, porque de haber pedido que vuelva la Biblia al Palacio y pedir ahora que estar a favor dentro de lo que es la estrategia marítima,
No creo realmente que le genere decir, muchas reticencias realmente. Creo que más bien va a saber, va a ser un punto a su favor, es decir, y viajará menos a Venezuela a criticar en ese tiempo y se ocupará, digamos, asesorando un poco más al presidente con esas cosas, y creo que se hará, digamos, un poco sus actividades. Y se va a evitar un juicio. Sí. Yo como Mary sigo pensando que el Papa ha sido mucho más genérico de lo que se le atribuye, y hay una interpretación un poco subjetiva, laxa, de lo que le ha dicho. Cuando ha hablado en la catedral, y les puedo asegurar que no estaba en el discurso original, ahí improvisó, dijo, apeló al diálogo, no hay que levantar muros, ¿no? Hay que abrir puentes, hacer puentes. Esto es universal, un papa no puede decir enfréntese. Cuando regresando, son los 3 momentos, regresando en avión, le preguntaron explícitamente sobre la mediación, ¿estaría dispuesto? Él dijo, bueno, en caso extremo lo hacemos. ¿Qué es un caso extremo? El caso extremo, el caso del Beagle, cuando se estaban para agarrar a balas, con aviones y todo entre Argentina y Chile. Este es un caso extremo donde los 2 países además le pidieron, ¿no? Evidentemente él le interesaría que a través del diálogo no haya conflicto en esta tierra. No nos olvidemos, una tierra donde no hay guerras desde muchísimo tiempo, ¿no? Creo desde los años 30, no hay guerras en Latinoamérica. Entonces, estos temas pendientes, él está interesado como latinoamericanos que se resuelvan, pero con el diálogo. Y finalmente la carta, como bien dices, es una carta genérica, donde está a disposición, puede ser hasta con el conflicto con la iglesia local, ¿no? Si tiene un problema los obispos, llámame, vemos qué podemos hacer. Hay un pasaje del discurso del Papa en el Alto, que no se ha dado realce en este conflicto, por ejemplo, de iglesia-estado, de gobierno con la iglesia, donde dice, los pastores de la iglesia hablan a nombre de la iglesia madre. La voz de los pastores de la iglesia, la voz de la iglesia madre. ¿Qué quiere decir esto? Una frase así dicha, es que cuando hablan los obispos de Bolivia, no los vas a poner nunca en contra del Papa, no vas a decir yo soy amigo del Papa, pero no soy amigo del cardenal. Parece que lo ha entendido, ¿no? Ha ido a visitar al cardenal. No sé si habrán hablado de la bombita por el cardenal, para su salud o para el portón del cardenal, pero ahí está, digamos, una mejora de relaciones. Y la relación con Chile, fundamentalmente, es una relación donde Chile quiere reducir el problema bilateral y Bolivia lo quiere hacer internacional. Y por eso, hagamos relaciones, ¿no? Volvemos a poner relación, condicionamos nosotros a que haya un diálogo y que este diálogo tenga mediadores, tenga cosas. Como debe ser, Francesco. Pero me está sorprendiendo el tema. Pero yo estoy describiendo. Los 4 han sido muy negativos. ¿Cuál es Los 4, ustedes 4 han sido muy negativos con esto. Repetime la frase que dijo el Papa. Cuenta con mi cercanía y servicio para lo que pueda ser de utilidad. Bien, es un genérico. Pero créanme que cuando el Papa dice eso, no está diciendo, muchachos, si les duele la cabeza, llámenme. No es eso. Es probable que Chile pueda minimizar eso. Yo creo que el Papa, así muy claro, y con esa frase que puede ser un genérico, está diciendo, muchachos, aquí estoy yo en temas grandes, y un tema grande es ese. Pero dijo también en última instancia, no te olvides, Mario, cuando él estuvo aquí, dijo en última instancia. Pero sigue siendo una instancia. Una instancia previa es la Haya, y eso va a tomar buenos años. Es una instancia que incomoda mucho a Chile, eso yo creo que no se puede seguro. negar. Empezamos a hablar. Jaime Paz no es santo de mi devoción, pero esta semana tuvo un par de intervenciones que a mí me parecieron buenas. Una de ellas era remarcar que no es que el Papa haya dicho, ha estado a favor, incluso las palabras elegidas en el avión, la demanda boliviana no es injusta, pero una frase cautelosa. Una frase de la catedral decía, sin agresividades que no construyen nada, les podía ser un mensaje no solo a los chilenos, pero creo que hubo una victoria boliviana en lograr que el Papa se pronuncie. No hay. Ahora, creo que la pregunta que trae Mary a la mesa es, ¿cuán útil es sacarlo al Papa cada rato del almanaque para blandirlo en todos los discursos? Si eso más bien no perjudica al final la posibilidad de que haya una influencia real. Convengo.
sacarlo al Papa cada minuto. Claro, fíjate el tema de Estados Unidos y Cuba. ¿Acaso nos enteramos alguna vez que el Papa estaba metido en el asunto? Nos enteramos el día en que sucedieron... y que le agradecieron. Claro, exactamente, cuando salieron los dos presidentes, el de Cuba y el de Estados Unidos, en conferencia de prensa simultánea, diciendo que el Papa había tenido una intervención en el asunto. Pero no es que cada rato estaban diciendo que el Papa me ayuda, que el Papa está de mi parte, que el Papa... Ahora yo veo No. dos colas. Una es ¿qué pasa, por ejemplo, respecto de la presencia del Papa y del gobierno? Hay una sustitución de contrabando de principios de legitimidad del gobierno que a mí me llaman la atención. De una matriz indigenista, indianista, de izquierda, a una que se emparenta con, digamos, un cierto peronismo papal, pero que ya no hace causa de la descolonización como un instrumento anti-Iglesia Católica, sino todo lo contrario. Yo siempre me pregunto, hoy día vi una entrevista al viceministro de Descolonización, ¿por qué no le preguntan cómo él entiende eso? Me gustaría a mí saber su opinión. Y una última cosa es la cautela chilena y boliviana respecto del Perú. A pesar de que el Perú es un involucrado por el Tratado del 29, nadie quiere ni mencionarlo porque nadie quiere Pelearse con Perú. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Bien, debo ir a una pausa y luego de la pausa vamos a hablar un poquitito de libertad de expresión. Y voy a revelar alguna fuente, que no es mía, es de Página 7. No es ilegal que yo revele fuentes de Página 7, ¿no? No sé, ¿a qué te estarás refiriendo? Por ahí sí. En el corte vamos a llamar a alguna. Sí, vamos a llevar, aquí Luego tenemos los abogados. mensajes, luego los mensajes. Bien, gracias por seguir con el Pentágono. Hemos dilucidado acá los asuntos de ética. No es ilegal que yo revele fuentes de otro medio de comunicación. No es antiético para nada. Pero lo que pasa es que ANF, pido disculpas por favor, ANF se comunicó con una fuente que decía, dice siempre la misma. Me mandó un cuestionario, respondió y fue reproducida por Página 7 y otros medios de comunicación. El punto es muy claro. Habló contra Carlos Sánchez Berzain, durísimo. Repitió por enésima vez una cifra que había recibido Carlos Mesa, cualquier tontería. Les voy a decir las iniciales de este hombre que fue entrevistado, Mauricio Balcázar. ¿Qué iniciales? Pero pon el contexto de qué, porque no has dicho el tema. Lo entrevistaron. Querían entrevistar a Gonzalo Sánchez Lozada luego de este asunto que surgió en las últimas... Solo una pequeña cosita. Yo la verdad no hubiera publicado esa entrevista porque no tiene nombre. No, pues eso es... O sea, pero bueno, no es nada nuevo. Es decir, las tú huellas sabes, digitales pues, del hombre están por todos lados. Tú sabes, porque conoces la política boliviana y concretamente esa parte de la historia boliviana aquí al dedillo, pero la mayoría ni se estará dando cuenta quién es el familiar de Goni. Y la verdad que ni siquiera le interesará. Además, me consta que miente la fuente que tú dices, porque Sánchez Berzain habla tranquilamente con Goni por teléfono, tiene muy buena relación. Debe ser la enemistad. Entonces no es así, es para quedar bien, evidentemente. Pero no dijo nada, no dijo que no hubiera relación, sino parecía... Fue un personaje nefasto. La animadversión propia de esa fuente. De la fuente. Bueno, en todo caso, vamos a seguir hablando de libertad de expresión en un tema que nos ha preocupado a todos. ¿Qué es lo que está pasando en Herbol? La salida de Chino Gómez Vela, un buen amigo a quien le mando un abrazo muy grande, es parte del estatuto. El estatuto dice 7 años y ahí se acabó. Hay un nuevo director, una persona que sabe del tema, y el Deber ha publicado en las últimas horas una entrevista a Amalia Pando y ha dicho, me voy de Herbol porque quiero salvar a Herbol. Y aparentemente están violándose ahí el artículo 9 de la Declaración de Chapultepec, que señala claramente que no va a utilizarse la publicidad estatal para premios ni castigos. ¿Se está utilizando eso? ¿Se está violando ese artículo de la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión? Permíteme la pregunta. ¿Qué es la Declaración de Chapultepec? Es sobre la libertad de expresión sobre la libertad de expresión básicamente del gremio. Del gremio. Y dice, artículo 9, no se utilizará la publicidad estatal para el régimen de premios y castigos. Ese es el asunto. ¿Se está utilizando?
Por lo que dice la periodista Amalia Pando, aparentemente sí. Lamentablemente sí, y no creo que sea la primera ni la última que lo vaya a denunciar. Tal vez ya quedan menos personas que están de ese lado del periodismo independiente, pero fíjate que ya Raúl Peñaranda, cuando sacó su libro Control Remoto, puso el tema en agenda, ¿no? Él dijo que lo que se estaba haciendo era controlar a los medios de comunicación, a aquellos medios que no habían podido cooptarlos a través de una compra accionaria, lo que se estaba haciendo era controlarlos a través de la publicidad. Y ese fue un hito. Y él, bueno, dejó Página 7 en medio de todo este escándalo con el gobierno, etcétera, etcétera. Y luego viene la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los medios impresos de Bolivia, que le hace una carta al Papa y le dice: lo que está pasando en Bolivia es que el gobierno está asfixiando económicamente a los medios. Y ahora Amalia Pando sale en esa entrevista en El Deber diciendo exactamente lo mismo, que el gobierno está asfixiando económicamente, particularmente a Herbol, porque ella ha sido testigo seguramente en los 10 años que ha estado en ese medio de comunicación de la magra situación económica en la que está. Y se sabe también que Página 7 atraviesa por serios problemas también por el mismo motivo. Hay que recordar que la publicidad proviene de los fondos que todos los bolivianos aportamos al Estado boliviano, a través de los impuestos, a través de las exportaciones, en fin, todo este dinero que se junta en el Tesoro y que es de todos los bolivianos, el gobierno lo está distribuyendo de manera arbitraria solo a aquellos medios que considera que apoyan su línea o que son anodinos o que definitivamente prefieren mirar al costado y no mirar de frente los problemas que ocurren en el país. Y por ese lado yo creo que la decisión de Amalia Pando de dejar Herbol es lamentable en estas circunstancias. Yo decía extra micrófono que no comparto con ella cuando habla de periodismo militante. Yo creo que el periodismo es y debe ser independiente en la medida de lo posible. Ella, en cambio, propugna un periodismo militante. De hecho, en la primera parte de este gobierno, ella ha apoyado abiertamente el proceso de cambio que encabeza el presidente Evo Morales. Sin embargo, dijo después, bueno, me di cuenta que esto es igual o peor que lo que sucedía en anteriores gobiernos, y marcó un antes y un después. Y ese después implica hacerle frente al gobierno, hacerle críticas, investigar, entrevistar gente que se opone al gobierno, en fin, ella está con esa voz contundente, crítica, fuerte en contra del gobierno, y obviamente ahora sale diciendo esto no es bueno para Herbol porque Herbol está en riesgo y por eso prefiero irme. Absolutamente lamentable, porque esa voz crítica en esta coyuntura de tan pocas voces críticas es absolutamente fundamental y su salida es una mala noticia. Yo creo que lo que estamos viendo es parte de la estrategia general que tiene el MAS, que se aplica a todos los campos. Todo el que se opone al proyecto hegemónico de poder tiene que ser castigado de alguna manera. Los empresarios. A los empresarios pueden ganar como quieren con el modelo económico nuestro, lo único no se metan en política. Ahí viene la alianza con Santa Cruz. Y meterse en política significa también no poner publicidad en medios en los cuales el Estado no pone. No es solo Herbol, has dicho bien, Página 7, este programa, podemos ver, ¿no? Hay que avisarles a las personas que nos ven que aquí no se paga sueldos a nadie. Sí, pero que sepamos. Que sepamos. No, claro que no. Yo no sé si es un programa que se vea mucho o poco. Para mí se ve bastante por los comentarios que uno tiene en las calles personales, con la gente que encuentra hasta en el interior del país. Pero ¿han visto alguna vez una propaganda del gobierno en nuestro programa? Y este es un periodismo independiente. Evidentemente falta algo en el tema de libertad de expresión en Bolivia. Lo que falta es lo que hay en otros países. Debe haber un defensor de la libertad de expresión, ¿no?, que limita, que regula de alguna manera, hasta tipo una autoridad de los medios, que regule estos excesos. Yo estuve en el gobierno de Carlos Mesa y me acuerdo que estábamos al otro extremo, ¿no? Teníamos medios del Estado que hablaban en contra del gobierno. Yo me acuerdo en un ministerio había una relacionadora pública que hacía boletines criticando al ministro del ramo.
Obviamente, bueno, le dijeron que vaya a trabajar en otro medio. Pero sucedían estas cosas. Ahora, que se atreva una relación pública del Ministerio de la Presidencia a criticar una declaración del ministro Quintana, yo no sé qué le pasará, ¿no? Yo veo algunas cosas. La mayoría de las cadenas televisivas dedicadas en sus noticieros a la crónica roja, sustituyendo a la noticia política, como una opción para no pisar los callos de nadie. Voy a lo de Amalia Pando, me parece una voz independiente y valiente, sin que eso quite que, por ejemplo, hace unos años, su apoyo casi acrítico a todo lo que se producía en este gobierno, yo creo que también merece una revisión, simplemente para aprender, no para sacarle cuentas a nadie, sino para que podamos aprender cómo, digamos, una postura acrítica o muy entusiasta puede también ser nociva para los fines que procura una opinión pública libre. Siguiente, el MAS se parece tanto a su matriz movimentista. El año 52 se cerró La Razón, que era un periódico de la rosca, pero era uno de los buenos periódicos nacionales, se intervino los tiempos y se creó La Nación, que era el periódico movimentista prácticamente unívoco por mucho tiempo, hasta que surgió Presencia, primero como semanario y después como diario. Yo creo que también hay que ver que algunas cosas han surgido en estos tiempos, el resurgimiento de ANF, cuando estaba al borde de morir, una cierta cadena de radios de la Iglesia que con todo se mantiene. A mí me parece que no tiene norte estratégico el querer controlar la opinión pública, cosa que pasa en la Argentina, en el Ecuador, acá y en Venezuela, porque creo que en una sociedad diversa como la boliviana es difícil lograr una sola voz de apoyo. Y me parece que esto también tiene que ver con que el gobierno tiene pocos factores de poderes reales en contra. Creo que ese es uno de los problemas de cómo una sociedad como la nuestra puede controlar, más allá de la literatura sobre la división de poderes, que creo que es bastante irreal o fantástica en nuestro país, cómo hacer para que realmente se pueda tener factores reales de poder que eviten que alguien pueda tomar, aunque sea por solo unos años, en los medios y la opinión de un modo como el que estamos viviendo. A ver, en la línea esta de defender el pluralismo, me sumo igual a la misma idea, a las mismas, visiones aquí antes dichas. Sin embargo, creo que tiene que haber un punto en el que se debería intentar separar un poco lo razonable, es decir, lo racional de lo que puede ser una declaración desde el propio hígado. Por ejemplo, a mí no me queda una gran duda dentro de la declaración que hace Amalia Pando respecto a, bueno, el gobierno no quiere financiar con anuncios, con publicidad a varios medios de comunicación y programas incluidos varios, pero ¿qué de la empresa privada? Porque ella dice que incluso hasta la empresa privada está siendo condicionada y asfixiada por el gobierno. Eso me parece como una especie de teoría de la conspiración también. No, te voy a poner un ejemplo concreto. Hay gente de la cooperación internacional que no contrata periodistas críticos al gobierno en consultorías, por ejemplo, porque considera que es una manera de caerle bien al gobierno. Cada vez cooperación internacional, empresa privada. Ella dice, ella también pone el tema de empresa privada. No necesitan que le digan. Sí, hay una chip que si yo contrato a una persona contraria al gobierno, puedo tener consecuencias. Me mandan la aduana, me mandan la renta, me hacen esto, me hacen el otro. Además, el miedo que entra. Además tengo la impresión, posiblemente equivocada, de que la persona que vaya a reemplazar en ese horario a Amalia va a quedar como sospechoso de pro-gobierno. Exactamente. Ese es el gran drama cuando dices, me voy porque yo soy independiente, y el que viene a este señor... No, pero yo creo que ahí hace falta una declaración pública del director de Herbol que nos dirá cuál es la línea que va a tener la radio en adelante, ¿no? Parece que ya se necesita una posición oficial después de haber escuchado las declaraciones o leído las declaraciones de Amalia Pando, una declaración de parte de Herbol que nos diga vamos a seguir en la misma línea independiente o qué va a pasar con la radio. Mary, Marcelo, don Gonzalo, don Francesco, al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública también nuestro agradecimiento por haber subido este programa a YouTube. Puede disfrutarlo en cualquier momento, y a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.